Welcome to our pastor series on resilient ministry. Bienvenidos a nuestra serie para pastores acerca del ministerio resistente. Today, we're going to talk about a webinar that Reverend Terry Pierce did on spiritual formation. Hoy vamos a hablar acerca de esta presentación que el hermano Terry Pierce hizo acerca de la formación espiritual. This material is coming from the book Resilient Ministry. Este material es obtenido de este libro que se titula así, Ministerio Resistente. The authors asked the question, when do pastors receive mentoring and pastoral care? Los autores se hacen estas preguntas. ¿Cuándo reciben los pastores mentores y cuidado pastoral? Where do pastors pursue learning and growth? ¿Dónde buscan los pastores enseñanza y crecimiento? How do pastors stay current in our rapidly changing world? ¿Y cómo se quedan conectados los pastores en nuestro mundo que está continuamente cambiando? That's what we intend to focus on in the next few webinars. Y esto es lo que intentamos enfocarnos nosotros en los próximos presentaciones que tendremos. So we asked the question, what enables pastoral resilience? Nos preguntamos entonces, ¿qué hace posible la resistencia pastoral? In a book written on pastors in transition, En este libro que está escrito para pastores en transición, the author said, it is clear the conditions of ministry have changed in the past few decades. el autor dice, está claro que las condiciones del ministerio han cambiado en las últimas décadas And that too many local church members leave as a result. y que demasiados miembros de nuestras iglesias locales se van como resultado de estos cambios. So pastoring has become more difficult over the last few years. El pastorear se ha convertido en algo mucho más difícil en los últimos años. The authors of the book Resilient Ministry set up a pastors' summit. Los autores del libro Ministerio Pastoral Resistente confeccionaron una conferencia para pastores. And they asked the question, what does it take to survive and thrive in pastoral ministry? La pregunta que ellos hicieron fue, ¿qué se necesita para sobrevivir y prosperar en el ministerio pastoral? They said that pastoring is like sitting on a one-legged stool. Y ellos dijeron que el pastorado es como sentarse en un banquillo de una sola pata. Pastors must lead worship, preach, teach, and provide insight. Los pastores tienen que dirigir la alabanza, tienen que predicar, tienen que enseñar y tienen que proveer también dirección dentro de la iglesia. If there's a problem in one area, it impacts every other area. Y si existe un problema en una de estas áreas, impacta directamente a todas las demás. We also see from research that pastors average working more hours than other managers and professionals. También nos da cuenta a través de las investigaciones que se han hecho que los pastores trabajan más horas promedio por semana que otros profesionales y directores de empresas. So there is much that pastors must work on. Entonces hay muchas cosas en las cuales los pastores tienen que trabajar. One pastor described it this way. Y un pastor lo describió de esta manera. Most pastors in our churches have a life that is like a stool with 3 legs. La mayoría de personas en nuestra iglesia tienen una vida como una silla de 3 patas. They've got their spiritual life, their professional life, and their family life. Ellos tienen su vida espiritual, su vida profesional y su vida familiar. If one of these legs wobbles, they've got the other 2 that they can lean on. Si una de estas patas tiembla, tienen 2 más donde ellos pueden apoyarse.
For us, those three things can merge into one leg. Para nosotros, estas tres cosas se fusionan en una sola pata. You're sitting on a one-leg stool, and it takes a lot more concentration and energy. Usted se sienta entonces en un banquillo de una sola pata y esto demanda mucha más concentración y energía. It's a lot more exhausting. Esto es mucho más agotador. So there were 5 themes that emerged about resilient ministry. Entonces hubo 5 temas que salieron de este ministerio resistente. Spiritual formation, self-care, Formación espiritual, el cuidado propio, emotional and cultural intelligence, marriage and family, inteligencia emocional y cultural, matrimonio y la familia, and leadership and administration. y el liderazgo y la administración. Everyone needs to work on these areas. Y todos necesitamos trabajar en estas áreas. So let's focus first on spiritual formation. Entonces vamos a enfocarnos en primer lugar en la formación espiritual. One pastor said, Un pastor dijo, "Look, I may be a pastor, but I'm an inch deep." miren, puede que yo sea un pastor, pero solamente tengo una pulgada de profundidad. My life is filled with incessant activity and little prayer. Mi vida está llena de una actividad incesante y muy poca oración. Contemplation is foreign in my vocabulary and non-existent in my life. La contemplación es algo desconocido en mi vocabulario y no existe en mi vida. So as pastors, it's critical that we focus on our own spiritual formation. Como pastores es muy importante que nos enfoquemos en nuestra propia formación espiritual. We need to take time to evaluate our spiritual formation. Tenemos que tomar tiempo para evaluar nuestra formación espiritual. And even if we are paid, we must understand that the process of sanctification requires time in God's word. Y aun cuando nos pagan, nosotros tenemos que reconocer que el proceso de santificación toma tiempo y toma tiempo también en la palabra de Dios. The scripture describes this in 1 Peter 2:2. La escritura nos describe en Primera de Pedro 2:2. As newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow in salvation. Y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. And in 2 Peter 3:18, Y en Segunda de Pedro 3:18, grow in grace and the knowledge of our Lord, to him be glory now and forever. Amen. antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. And so, as the author of the book Leadership from the Inside Out said, Así como el autor del libro Liderazgo desde adentro hacia afuera ha dicho, we must make sure that we do not neglect our own souls. tenemos que estar convencidos de que no abandonemos o dejemos a un lado nuestra propia alma. And some research has shown that some pastors do that in the busyness of ministry. Y muchas de las investigaciones han dado como resultado que muchos pastores abandonan esa área debido a las tantas ocupaciones que tienen. So we must grow further up and further in. Entonces tenemos que crecer hacia arriba y tenemos que crecer internamente también. Our Christian identity, our relationship with the Lord must grow, as well as our vocational role.
Nuestra identidad como cristianos y nuestra relación con el Señor tiene que crecer, así como nuestra vocación profesional, ministerial también debe crecer. It is as Colossians 1 says, whom we preach, warning every man perfect in Christ Jesus. I also labor, striving according to his work, which worketh in me mightily. Como dice Colosenses 1, 28 y 29, nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. And so, as the one writer noted, we must evaluate our own spiritual formation and avoid soul neglect. Así como este escritor lo dice, debemos evaluar nuestra propia formación espiritual y tener mucho cuidado de no mostrar negligencia de nuestra propia alma. We spend much time in meetings, and sometimes we have another job as well as our ministry. Pasamos mucho tiempo en diferentes reuniones y en muchas ocasiones tenemos aún otro trabajo aparte de nuestra responsabilidad pastoral. We cannot neglect our own heart. Nosotros no podemos abandonar nuestro propio corazón. It helps to start with evaluating our own spiritual formation. Comienza, nosotros tenemos que evaluar nuestra propia formación espiritual. So we can start by trying to diagnose pastoral workaholism. Comenzar precisamente cuando nosotros estamos diagnosticando quizás nuestra propia obsesión de trabajar. So, do we feel guilty if we're not always working? Y podemos entonces decir, nos sentimos mal si no estamos nosotros siempre trabajando de alguna manera. Do we feel guilty if we are enjoying time praying and talking to the Lord? Y nos sentimos entonces tan obsesionados que no podemos pasar tiempo con el Señor. We can push back against workaholism by keeping track one week of our own spiritual formation. Y es cuando nosotros tenemos que poner a un lado esta obsesión de trabajo sin parar y dedicarle tiempo a nuestra propia formación espiritual. Take 1 week and keep track of all of your phone calls, interruptions, and unexpected conversations. Es poner a un lado todas aquellas cosas como llamadas telefónicas y demás que puedan interrumpir a nuestro tiempo con el Señor. How much time are you actually able to invest in ministry? Y también pues llegar a determinar cuánto tiempo podemos entonces nosotros pasar en el ministerio como tal. So let's talk about pursuing spiritual formation. Entonces vamos a hablar acerca de la búsqueda de la formación espiritual. And remember, all of this is coming from the book, Resilient Ministry. Y recuerde, todo esto viene de este libro que estamos mostrando allí que se titula Ministerio Resistente. So part of what we want to do is build rituals into our lives. Algo que nosotros debemos aprender a hacer es establecer ciertos rituales en nuestra vida. In the book, The Power of Full Engagement, En el libro que se titula El poder de una entrega completa, the writers talk about how rituals help us to engage in behaviors that are really important to us. el autor nos habla y nos explica cómo ciertos rituales nos ayudan a nosotros a poder manejar ciertas actividades diarias que debemos hacer. So there's no magic formula to spiritual growth. It's just getting into the rhythm of it. No existe una fórmula mágica para esto. Es simplemente el acostumbrarnos a poseer este tipo de ritual de diario hacer.
And we might ask ourselves, how can we better get and have a good relationship with the Lord? Y entonces podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo es que yo pudiera manejar una mejor relación personal con el Señor? One way we can do that is by maintaining accountability. Una de las maneras que pudiéramos hacer esto es siempre sentirnos responsables ante otras personas. The scripture has told us in Proverbs 27:17 that iron sharpens iron. La escritura nos dice en Proverbios 27:17 que el hierro con hierro se afila. And so we want to look for people that can help us to be accountable in our spiritual lives. Entonces, vamos a estar intencionalmente buscando aquellas personas ante las cuales nosotros nos sintamos responsables en cuanto a nuestra vida espiritual. Most pastors are lonely, so we must look for someone that can help us. La mayoría de los pastores se sienten solos, entonces tienen ellos que ser los que buscan a esa persona para que puedan sentirse responsables ante esas personas. So we ask ourselves, do we have allies or confidants? Entonces nos preguntamos, ¿queremos tener aliados o confidentes? Allies are people who share our values and we can talk to them about strategy. Los aliados son aquellas personas que van a compartir nuestras propias iniciativas, van a compartir nuestros propios puntos de vista y son aquellos que pueden pues ayudarnos en esta parte. However, they can't always be loyal to us since they may have other ties they must honor. Sin embargo, ellos no siempre pueden ser tan leales a nosotros porque ellos quizás están unidos a otras responsabilidades junto a nosotros. So, for example, sometimes a deacon can be an ally. Muchas veces, por ejemplo, un diácono puede ser un aliado. However, if we begin to talk to them about some purchase that we've made, they may later wonder if they're paying us too much money. Sin embargo, muchas veces cuando hablamos con ellos y le decimos, por ejemplo, de algunas compras personales que hemos hecho, quizás piensan después, bueno, quizás le estamos pagando mucho dinero al pastor. On the other hand, there are confidants who often work outside of our church. De otra manera, tenemos confidentes y muchas veces son personas que están fuera del contexto de nuestra iglesia. These tend to be people that we can tell anything to, Estas son personas a las cuales nosotros le podemos decir y contar cualquier situación nuestra. and they don't have the similar concerns sometimes that an ally does. Y ellos no van a tener la misma preocupación quizás que otros que están y son nuestros aliados puedan tener. However, we all need people that can be allies for accountability. Sin embargo, tenemos que tener en mente que todos necesitamos tener personas que sean aliados a los cuales nosotros nos debamos y a los cuales nosotros debamos sentirnos responsables ante ellos. And so these are individuals that look and are able to maybe probe questions about our own spiritual health. Quizás estas son las personas que puedan estar ayudándonos e incluso hacernos preguntas acerca de nuestra propia vida espiritual. And can help us to make changes if they are needed in our own personal lives. Y son aquellos que también quizás nos puedan ayudar a hacer incluso cambios que quizás sean necesarios en nuestra vida espiritual. Both allies and confidants must understand that we grow through hardships. Tanto los aliados como los confidentes, ambos deben entender que nosotros crecemos a través de las dificultades. The scriptures describe this in many different places. La palabra de Dios describe esto
en diferentes lugares. And so we can talk to them about perhaps financial problems or even a time of spiritual dryness. Podemos hablar con ellos quizás acerca de nuestros propios problemas financieros o quizás acerca de nuestros propios tiempos de sequía espiritual. And they are able to help us to understand that is a normal part of ministry and life. Y son ellos los que quizás nos puedan ayudar a entender que estos son periodos normales en el tiempo en que nosotros ministramos. And some of our greatest growth comes in this way. Muchas veces los mejores consejos pues vienen a través de estas vías. One of the things we also need to do is to practice the spiritual disciplines. Otra de las cosas que nosotros debemos hacer es practicar las disciplinas espirituales. And so this will require us to take the time to read our scripture and to reflect upon it. Esto nos va a demandar a nosotros leer las escrituras y tener un tiempo de reflexión en las escrituras. Some have indicated an ounce of reflection can lead to a pound of learning. Muchos han dicho que una onza de reflexión puede llevarnos a una libra de aprendizaje. And so reflection means to consider, to remember, and think. La reflexión significa el considerar, el pensar y el llegar a conclusiones. It's like in Matthew 6:28, where the Lord said, "Consider the lilies of the field." Es como en Mateo 6:28, donde el Señor nos dice, considera a los lirios del campo. And so, as we're going through our life, driving and going about, we must stop and we must think about what it is that we're seeing. Así como vamos por la vida y hacemos nuestras actividades diarias, es tiempo también para detenernos y pensar y reflexionar acerca de lo que estamos haciendo. We engage in self-reflection and ask ourselves if there's any sin that needs to be confessed. Cuando reflexionamos hacia nosotros mismos y nos podemos preguntar si hay algún pecado en nosotros que está estorbando nuestra relación con Dios. But we can also ask this of our allies and confidants for them to share what they're observing in our lives. Pero también podemos pedirle esto a nuestros aliados y confidentes, que nos comuniquen, que nos digan aquellas cosas que están viendo en nuestras vidas. We ourselves, and with their help, can reflect upon our own preaching and teaching. Nosotros, mientras reflexionamos y con la ayuda de ellos, podemos también analizar nuestra propia predicación, nuestras propias enseñanzas. Does it reflect time that we have spent with the Lord? También esto va a reflejar el tiempo que hemos pasado con el Señor. And our own reflection can be aided by keeping a daily journal. La reflexión propia nuestra puede ser ayudada cuando nosotros mantenemos una guía diaria de lo que estamos analizando. This allows us to see what we have been concerned about from day to day. Al escribir esto, pues nos damos cuenta después que pasa un tiempo, aquellas cosas por las cuales nos hemos preocupado día a día. But we cannot forget the story of Mary and Martha and take that time to see the importance of reflection. Así que no podemos olvidarnos de la historia de María y Marta y no podemos poner a un lado este tiempo importante de reflexión. Of course, we also know we need to engage in the spiritual discipline of prayer. También sabemos que tenemos que involucrarnos en la disciplina espiritual de la oración. Why is prayer so hard? ¿Por qué es la oración algo tan difícil? Well, remember, even the disciples asked Jesus to teach them to pray. Bueno, recuerde algo, aún los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñase a orar. But we live in a performance-based culture that makes us easily distracted
around this and hard for us to pray. Nosotros desafortunadamente vivimos en una cultura donde nos enfocamos en la actuación o en aquellas cosas que se reflejan exteriormente. Entonces nos da mucho trabajo el pensar y el dedicar tiempo a cosas como la oración. And so ask yourself, how is your prayer life? Entonces usted debe preguntarse, ¿cómo está mi vida de oración? If it is not that great, start with a few minutes a day. Y si no es algo tan importante, quizás, o sea, que usted no está desarrollando todavía, pues comience con unos minutos al día. Start developing that prayer muscle over the weeks. Y poco a poco usted va a ir desarrollando esto según pasan las semanas. One pastor mentioned he started with 10 minutes and he grew to longer periods without even thinking about it. Un pastor comparte que comenzó con 10 minutos y que llegó a crecer a un tiempo donde él ni se da cuenta del tiempo que pasa orando. And of course, think of Paul's admonition to pray at all times. Y recuerde acerca del reto bíblico de orar en todo tiempo. Take the Psalms and read them and pray them, Tome los salmos, léalos y órelos, but take the time to grow the prayer muscle. pero tome el tiempo necesario para que su músculo de oración pueda fortalecerse. And of course, it's important that we take a Sabbath. Y también es muy importante que tomemos un día de descanso o sabático. The root idea behind the word Sabbath is simply quit. La palabra en sí detrás de lo que es el concepto de sabático es el descansar. It's to take a break. Es el tiempo donde tomamos un receso. There is a difference between a day off of work where you're running errands and a Sabbath, though. Hay una diferencia entre tomar un día libre del trabajo y hacemos todas las cosas que debemos hacer ese día a un día o un descanso sabático. Yet, for many pastors, the idea of taking a Sabbath, let alone a day off, is foreign. Para muchos pastores, la idea de tomar un día sabático o el descansar en un día es algo pues muy lejano. We must look for opportunities, though, to take a break and to focus upon the Lord. Y debemos pensar en esto y debemos ser serios en esto, en tomar un día donde descansemos y nos enfoquemos exclusivamente en el Señor. And our Lord is a great example. Y nuestro propio Señor es el mejor ejemplo. There was always the poor and someone needing healing, but he would take his Sabbath. Siempre había alguien en necesidad, pobre, o alguien que necesitaba ser sanado, pero él siempre tomó su descanso sabático. But this is hard for all pastors and especially bivocational pastors. Esto es muy difícil para todos los pastores y especialmente para aquellos que también tienen otro trabajo aparte del ministerio. One pastor said that he needed to make adjustments so that he could have a Sabbath. Un pastor compartió que él tenía que hacer ajustes para entonces poder tener un día de descanso sabático. So he took a half day on Saturday and a half day on Sunday afternoons. Entonces lo que hizo fue que tomó la mitad de un día el sábado y la mitad del otro día el domingo en la tarde. We must look at our lives and make sure we are not being disobedient and unwise. Tenemos que mirar a nuestras vidas y también darnos cuenta que no estamos siendo desobedientes ni tampoco insensatos. And look for ways that we can take a Sabbath. Y buscar maneras en las cuales podamos tomar este descanso sabático. We also need to engage in the discipline of repentance. También tenemos que involucrarnos en esta disciplina del arrepentimiento.
James 5:16 tells us to confess our sins. Santiago 5:16 nos anima a confesar nuestros pecados. And this is where we need a confidant where we can confess and where they can help us to avoid habits that create sin. Y ahí es donde necesitamos un confidente, una persona en la que podamos confiar y pueda orar por nosotros para que así nosotros podamos evitar hábitos que se conviertan en un estilo de vida de pecado. We must be able to find someone that we can trust with our deepest weaknesses and failures. Tenemos que buscar a alguien, a alguna persona en la cual podamos confiar y que podamos confiarle en nuestras más profundas debilidades y nuestros más profundos fallos. We invite them in and they pray with us over these issues. Les invitamos a ellos, a nuestra vida, y ellos entonces oran con nosotros y por nosotros acerca de estas situaciones. We're reminded of the example Jesus gave of the contrite publican and the self-righteous Pharisee. Nos acordamos del ejemplo que Jesús nos dio con el publicano y el fariseo. And we want to be a model of the chief repenter. Y nosotros debemos ser siempre un modelo de aquellos que somos ejemplo de arrepentimiento. Now, we also want to take our time for personal and corporate worship. También debemos tomar el tiempo suficiente para la alabanza personal y también el culto colectivo de la iglesia. For personal worship, it may be that we take the time to sing and, of course, pray and read our scripture. En nuestro tiempo personal, es tiempo que quizás tomamos ese tiempo para cantar, para leer las escrituras, para orar. Many pastors have talked about how music has been helpful for them in their own personal worship. Muchos pastores han comentado cuánto les ayuda la música en su tiempo personal de adoración al Señor. And so find music that helps you to worship and find scripture and take time for personal worship. Entonces, busque aquella música que le pueda ayudar a usted en su tiempo de adoración al Señor y también aquellas escrituras que le puedan ayudar a usted en ese tiempo especial con el Señor. It's also important, though, that we be able to engage in corporate worship in our own church services. Y es también muy importante que nosotros seamos capaces de involucrarnos en lo que es el culto colectivo de la comunidad cristiana en nuestras iglesias. So often our minds are distracted by what's not working well, and we're thinking of the mechanics of worship rather than worshiping the Lord. Muchas veces durante el servicio nuestras mentes están totalmente ocupadas con la parte mecánica, aquello que no está quizás yendo bien y que no está saliendo como debía salir, y abandonamos la oportunidad de adorar juntos al Señor. And so for us to be able to really engage in corporate worship, we need to be in as good a shape and as prepared as we can for our own worship service. Entonces, para poder lograr estar involucrados en el tiempo de adoración con la iglesia, debemos estar preparados para ello y habernos preparado anteriormente para poder hacer uso correcto de este tiempo. We've done all that we can to prepare, and then we try to relax and worship during the service. Hemos hecho todo lo que hemos podido hacer para prepararnos bien. Entonces, el tiempo de adoración en la iglesia debemos dedicarlo a adorar al Señor. So if we will properly engage in these particular spiritual disciplines, it'll be good for us and our churches. Si nosotros decidimos involucrarnos en estas disciplinas espirituales, va a hacernos bien a nuestra vida personal, pero también va a hacerle mucho bien a nuestras iglesias. Well, we thank you for joining us today for our webinar. Le damos las gracias por unirse a nosotros en el día de hoy. We want to encourage you to provide feedback by emailing us at questions@nafwb.org.
y quisiéramos escuchar de ustedes. Para hacerlo, por favor, nos pueden enviar preguntas a la dirección de correo electrónico que aparece allí, questions@nafwb.org. You can find many more of our seminars at our NAFWB YouTube site. Puede encontrar muchos otros seminarios que nosotros hemos ofrecido ya allí en la página nuestra nafwb.org, as well as other resources in Spanish. al igual que otros recursos que hemos puesto en español At the NAFWB website. allí en esta página NAFWB. And of course, if you're on Facebook, share the NAFWB site and like it and subscribe. Y si usted es una persona que tiene Facebook, bueno, pues comparta nuestra página en español y también póngale me gusta. Again, thank you for joining us today, and may God be with you and bless your important ministry. Muchas gracias por unirse a nosotros en el día de hoy. Que Dios les bendiga abundantemente y bendiga sus ministerios. May God be with you and bless you. Que el Señor sea con ustedes y les bendiga.